El marco jurídico legal de la educación se refiere al conjunto de normativas, leyes y reglamentos que establecen las bases legales para el sistema educativo de un país o una jurisdicción específica. Este marco proporciona las pautas y regulaciones que rigen la organización, administración y funcionamiento de las instituciones educativas, así como los derechos y responsabilidades de los diversos actores involucrados en el proceso educativo, como estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades educativas. Dentro del contexto jurídico internacional que fundamenta la educación en México, se pueden identificar: Declaración Universal de Derechos Humanos. Señala que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, en particular, atiende el ODS 4, Educación de calidad, que refiere a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. La NEM la incluye en sus objetivos. La ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, refiere a promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir, a todos los niveles, instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Le es de suma importancia desarrollar acciones para poder cumplir con el ODS 13, Acción por el Clima, de la mano con ODS 14, Vida submarina, ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres, y el ODS 11, Ciudades y comunidades sostenibles. La UNESCO declara que recibir una educación de calidad a lo largo de toda la vida es un derecho congénito de cada niña, niño, mujer u hombre, y que la educación, en particular la que se imparte a las niñas y las mujeres, contribuye a la consecución de todos los objetivos del desarrollo. Más aún, la educación, por su carácter de derecho habilitante, es un instrumento poderoso que permite a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que se encuentran marginados social y económicamente, salir de la pobreza y participar plenamente en la vida de la comunidad. La UNICEF apunta que la educación es quizás el más importante de los derechos sociales, y sin duda, uno de los más importantes derechos de la niñez. A través de la educación, en sus distintas formas y modalidades, el ser humano deviene en ser social, en persona, y es a través de ella que adquiere las condiciones y capacidades necesarias para vivir en sociedad. Para la NEM se sustenta, como dice la UNICEF, en que la educación es quizás el más importante de los derechos sociales y, sin duda, uno de los más importantes derechos de la niñez. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Reconoce el derecho de toda persona a la educación, la que tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, fortaleciendo el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz. En este tratado se enfatizan los elementos de obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza primaria, como también el cumplimiento progresivo de tal gratuidad tratándose de la enseñanza secundaria y superior. Para estos dos últimos niveles de enseñanza, se acentúa la importancia del acceso al proceso educativo. La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) reafirma los objetivos de la educación en términos de a. Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. b. Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. c. Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive,
del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya. D. Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos, y personas de origen indígena. E. Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. La legislación educativa actual tiene como propósito formar mexicanos de calidad, que respondan a las exigencias de un mundo globalizado que está en constante transformación, por lo que las leyes y reglamentaciones se deben reformar de acuerdo con las necesidades de cada municipio o estado. El artículo 3 constitucional es la base que regula la educación en municipios y entidades federativas, donde es el Estado quien imparte educación preescolar, primaria, secundaria y media superior obligatorias. La reforma a los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución establece el derecho a la educación con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desde el nivel inicial hasta el superior, que impulsará la nueva escuela mexicana. Se reconoce a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes como personas con identidad propia, que tienen garantizado el ejercicio de sus derechos sociales, económicos, culturales y educativos, igual que las maestras y los maestros, las autoridades educativas y el resto de la sociedad. Ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación. Su objeto es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el organismo que lo coordina, al que se denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación para Maestras y Maestros, que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Establecer las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, en sus funciones docente, técnico-docente, de asesoría técnica pedagógica, directiva o de supervisión, con pleno respeto a sus derechos. Segundo, normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión. Y tercero, revalorizar a las maestras y los maestros como profesionales de la educación, con pleno respeto a sus derechos. Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Tiene por objeto regular las atribuciones de la Administración Pública Federal a efecto de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. La Ley General de Educación, que surge en 1993, como resultado de la reforma educativa de la época, donde se transforma el sistema educativo nacional, cuya última reforma se da en diciembre de 2014. Con base en un proceso de diagnóstico, discusión y deliberación pública, la SEP da a conocer el modelo educativo para la educación obligatoria, que explica cómo la reorganización del sistema educativo en 5 grandes ejes contribuirá a que todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país desarrollen todo su potencial para ser exitosos en el siglo XXI. El Acuerdo número 716 establece los lineamientos para la constitución, organización y funcionamiento de los consejos de participación social en la educación. La NEM asume la educación desde el humanismo, base filosófica que fundamenta los procesos del sistema educativo nacional, permitiendo desde ella establecer los fines de la educación y los criterios para nuevas formas de enseñanza y aprendizaje, así como para vislumbrar nuevos horizontes de avance social, económico, científico, tecnológico y de la cultura en general, que conducen al desarrollo integral del ser humano en la perspectiva de una sociedad justa, libre y de democracia participativa. En lo que consta al marco jurídico regional, en este caso Veracruz, podemos identificar la Ley Estatal de Educación publicada en 2014 y cuya última reforma fue en 2017 con 190 artículos, busca regular la educación en el estado de Veracruz. Se basa en el artículo 3 y la Ley General de Educación. La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2003. Última reforma publicada DOF 2006-2018. Tiene por objeto regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso cotidiano y desarrollo de las lenguas indígenas, bajo un contexto de respeto a sus derechos.